En un pequeño pueblo, perdido entre verdes colinas y sembradíos dorados, vivía un humilde granjero llamado Santiago. Su rostro, curtido por el sol y el trabajo constante, reflejaba la bondad innata que habitaba en su corazón. Su granja, aunque pequeña, era un oasis de productividad, gracias a su dedicación incansable y a la fértil tierra que la rodeaba. Cada amanecer lo encontraba trabajando, sus manos callosas moldeando la tierra, sembrando semillas con una esperanza que parecía brotar de la misma tierra. Santiago no era un hombre rico en posesiones materiales, pero su riqueza se medía en la satisfacción de un trabajo bien hecho y en la generosidad que emanaba de su ser. Una tarde, mientras regaba sus tomates, un viajero cansado y hambriento se acercó a la granja. Su ropa estaba raída, sus zapatos rotos y su rostro mostraba la fatiga de un largo camino. Santiago, al verlo, sintió una punzada de compasión. Invitó al viajero a su humilde hogar, una pequeña casa de adobe con un techo de tejas gastadas por el tiempo. Le ofreció agua fresca, un plato humeante de sopa de verduras y un trozo generoso de pan recién horneado, el orgullo de su cosecha. El viajero, conmovido por la amabilidad del granjero, aceptó la invitación con gratitud, sus ojos brillando con un agradecimiento silencioso. Mientras comía, contó su historia, una historia de pérdidas y desgracias, de un viaje largo y penoso en busca de una nueva oportunidad, una nueva vida. Santiago escuchó con atención, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. El viajero, al terminar su relato, sintió un peso menos sobre sus hombros, aliviado por haber encontrado un alma compasiva en medio de su desesperación. Esa noche, el viajero durmió en un rincón de la granja, bajo un manto de estrellas que parecían constelar sus sueños de esperanza. Al amanecer siguiente, el viajero se despidió de Santiago, agradeciéndole profundamente su hospitalidad y bondad. Santiago, con una sonrisa cálida, le deseó buena suerte en su camino. El viajero, sin embargo, insistió en dejarle algo en agradecimiento. Sacó de su mochila una pequeña bolsa de cuero desgastada por el tiempo, pero que parecía contener algo valioso. Santiago, modesto como era, se negó a aceptarla, pero el viajero insistió, argumentando que era la única forma de expresar su gratitud. Santiago, con reticencia, aceptó la bolsa. Al abrirla, encontró dentro no oro ni joyas, sino unas pocas semillas de una variedad de trigo desconocida para él, semillas grandes y brillantes que prometían una cosecha abundante. El viajero explicó que estas semillas eran un regalo, un legado de su familia, una herencia de generaciones de agricultores. Con una despedida final, el viajero continuó su camino, dejando a Santiago con un corazón lleno de gratitud y una nueva esperanza sembrada en su alma. Santiago, intrigado por las semillas, las plantó con cuidado en un pequeño rincón de su granja. Las cuidó con el mismo esmero que a sus otras plantas, regándolas con constancia y protegiéndolas del sol abrasador. Para su sorpresa, las semillas germinaron rápidamente, creciendo con una fuerza y una rapidez asombrosas. Las plantas se alzaban imponentes, sus tallos robustos y sus espigas llenas de granos dorados. En poco tiempo, Santiago cosechó una cantidad de trigo que superaba con creces sus expectativas, un trigo de una calidad superior a cualquier otro que hubiera visto antes. La noticia de la cosecha milagrosa se extendió rápidamente por el pueblo, llegando a oídos del alcalde, un hombre conocido por su avaricia y su falta de compasión. Intrigado por el éxito repentino de Santiago, el alcalde decidió visitar la granja, su corazón lleno de envidia y la intención de apropiarse de la cosecha. Al llegar a la granja, el alcalde encontró a Santiago trabajando en sus tierras, su rostro iluminado por la satisfacción de un trabajo bien hecho. El alcalde, con una sonrisa hipócrita,
le felicitó por su excepcional cosecha, pero sus ojos ocultaban una intención maliciosa. Comenzó a interrogar a Santiago sobre el origen del trigo, intentando descubrir el secreto de su éxito. Santiago, con su honestidad característica, le contó la historia del viajero, de la bolsa de semillas y de la generosidad que había impulsado todo. El alcalde, al escuchar la historia, sintió una punzada de remordimiento, pero su avaricia superó cualquier sentimiento de culpa. Decidió entonces utilizar su poder para apropiarse de las tierras de Santiago, alegando que el trigo era una variedad prohibida y que la granja debía ser confiscada. Santiago, sorprendido por la injusticia de la situación, se sintió desamparado, su corazón lleno de angustia. Sin embargo, su fe en la bondad humana no lo abandonó. Justo en ese momento, un grupo de vecinos, quienes habían sido testigos de la generosidad de Santiago y de la injusticia del alcalde, se acercaron a la granja, dispuestos a defender a su amigo y vecino. Su apoyo inesperado infundió nueva esperanza en Santiago y juntos se enfrentaron al alcalde, exigiendo justicia y rechazando la confiscación de la tierra. La tensión se elevó, la situación se volvió tensa y el futuro de Santiago y su granja pendía de un hilo. La multitud se congregó, el conflicto se intensificó y la justicia parecía estar lejos de alcanzarse. El alcalde, con su rostro desencajado por la presión de la multitud y la posibilidad de perder su poder, se enfrentaba a una decisión crucial. Mientras tanto, Santiago, con la mirada fija en el horizonte, esperaba con paciencia, con la firme convicción de que la verdad y la justicia prevalecerían al final. Su fe en la bondad humana, su generosidad incondicional, habían generado una ola de solidaridad que amenazaba con derribar el poder del alcalde. Pero el final de esta historia aún estaba por escribirse. La tensión era palpable. El aire se cargaba de expectativa y el destino de Santiago y su granja se debatía entre la injusticia y la esperanza. La lucha por la justicia había comenzado y el futuro quedaba suspendido en un frágil equilibrio. La resolución del conflicto aún estaba lejos, envuelta en una atmósfera de incertidumbre y anticipación. El destino de Santiago, de su granja y de su trigo milagroso, se encontraba en manos de una justicia que parecía distante, pero que aún podía prevalecer. La comunidad se movilizaba. Sus voces se elevaban en un coro de apoyo a Santiago, un granjero humilde, pero con un corazón inmenso y una fe inquebrantable en la bondad humana. La batalla por la justicia recién comenzaba y el resultado seguía siendo incierto. El alcalde, acorralado por la multitud y el clamor popular que resonaba en las calles del pequeño pueblo, sintió el peso de su propia injusticia. Su rostro, antes impasible y arrogante, se contorsionaba en una mueca de indecisión. La imagen de Santiago, tranquilo y sereno ante la adversidad, se le clavaba en la mente, contrastando con su propia turbiedad. La generosidad del granjero, la historia del viajero, las semillas milagrosas, todo se entrelazaba en un nudo de culpa que comenzaba a estrangularlo. La presión de los vecinos, unidos en un frente común para defender a Santiago, era abrumadora. Sus palabras, antes ignoradas, ahora retumbaban con la fuerza de una verdad innegable. El alcalde, acostumbrado a la sumisión y el silencio, se sentía desestabilizado por esta inesperada rebelión. La anciana Emilia, conocida por su sabiduría y su larga memoria, tomó la palabra. Su voz, aunque débil, resonaba con una autoridad que silenciaba incluso los murmullos más insistentes. Relató historias de la generosidad de Santiago, de su ayuda a los más necesitados, de su trabajo incansable para mantener su pequeña granja. Mencionó casos concretos, anécdotas que todos recordaban, demostrando la bondad y la integridad del granjero. Sus palabras, cargadas de emoción y verdad,
calaron hondo en el corazón de los presentes, fortaleciendo su determinación de defender a Santiago. La multitud, conmovida por el relato, se unió en un coro de apoyo, sus voces elevando un clamor unánime que exigía justicia. Un joven labrador, Pedro, hijo de un amigo de Santiago, se adelantó valientemente. Con un tono firme y decidido, confrontó al alcalde directamente, recordándole su juramento de proteger a los ciudadanos y velar por la justicia. Le acusó de abuso de poder, de avaricia e injusticia, enumerando las ocasiones en que el alcalde había favorecido a los ricos y poderosos, mientras ignoraba las necesidades de los más humildes. La multitud asintió en un murmullo de acuerdo, la indignación creciendo con cada acusación. El alcalde, sintiéndose arrinconado, intentó defenderse con argumentos vacíos y excusas falaces, pero sus palabras sonaban huecas e incoherentes frente a la fuerza de la verdad. Un grupo de mujeres, lideradas por la robusta Isabel, esposa del herrero, se acercó al alcalde mirándolo con una mezcla de ira y desprecio. Isabel, una mujer de carácter fuerte y conocida por su valentía, le recordó al alcalde su responsabilidad moral, su obligación de actuar con justicia y equidad. Le reprochó su falta de compasión, su indiferencia ante el sufrimiento ajeno y su codicia insaciable. Las mujeres, con sus palabras contundentes y su presencia imponente, reforzaron la presión sobre el alcalde, acorralándolo aún más. El alcalde, nunca antes enfrentado a tal desafío a su autoridad, sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Mientras tanto, Santiago, observando la escena con una mezcla de asombro y gratitud, sintió una profunda emoción. La solidaridad de sus vecinos, su apoyo incondicional, le devolvió la esperanza. La lucha por la justicia no era solo suya, era de toda la comunidad. Su fe en la bondad humana, antes puesta a prueba, se fortaleció con la demostración de apoyo tan contundente. La imagen de las mujeres, con su fuerza y determinación, se grabó en su memoria como un símbolo de esperanza y resistencia. El clamor de la multitud, la voz de la anciana Emilia, el coraje de Pedro y la indignación de Isabel crearon una sinfonía de justicia que resonaba en el corazón de Santiago. La noche se acercaba y la tensión en el pueblo era palpable. El alcalde, acorralado por todos lados, se debatía entre la avaricia que lo consumía y el temor a perder su poder. La multitud, enardecida, no mostraba signos de ceder. La posibilidad de una confrontación violenta flotaba en el aire, una amenaza latente que ensombrecía la noche. Santiago, con su corazón lleno de esperanza y gratitud, observaba cómo la pequeña comunidad, unida por la justicia y la solidaridad, se enfrentaba al poder del alcalde. La lucha no había terminado, pero la balanza comenzaba a inclinarse hacia el lado de la verdad. El futuro de Santiago y su granja seguía incierto, pero la semilla de la justicia había sido plantada en el corazón del pueblo y su crecimiento era imparable. La determinación de la comunidad era un faro de esperanza, un grito silencioso de desafío al poder abusivo. El alcalde, envuelto en su propia oscuridad, se enfrentaba a la luz de una justicia que se aproximaba inexorable e imparable como el amanecer tras una larga noche. La incertidumbre continuaba, pero la esperanza, alimentada por la solidaridad, brillaba con una fuerza inquebrantable. El eco de las voces que reclamaban justicia resonaba en la noche, un presagio de un cambio inminente. La lucha por la justicia, aún en su fragilidad, se aferraba a la posibilidad de un futuro mejor, un futuro donde la generosidad de Santiago no sería recompensada con la injusticia, sino con la victoria de la verdad y la solidaridad. Finalmente, después de horas de tensión palpable, el alcalde, derrotado por la presión incesante de la comunidad y carcomido por la culpa, cedió.
Su rostro, pálido y sudoroso, reflejaba la derrota. Con un susurro apenas audible, anunció que no confiscaría las tierras de Santiago. La multitud estalló en un rugido de júbilo, un torrente de alivio y satisfacción que inundó el pequeño pueblo. Las mujeres se abrazaban, los hombres se daban palmadas en la espalda y los niños, que habían observado la escena con ojos llenos de temor, corrieron a abrazar a sus padres, seguros de que la justicia había prevalecido. Pero la victoria, aunque dulce, fue efímera. La concesión del alcalde no llegó acompañada de una disculpa sincera ni de un reconocimiento de su error. Fue una rendición forzada, un acto de debilidad ante la fuerza colectiva de la comunidad, no una muestra de arrepentimiento genuino. Su orgullo herido latía con fuerza, alimentando una sed de venganza que prometía una nueva y más peligrosa batalla. En los días siguientes, el alcalde, en un intento de recuperar su poder perdido y su imagen mancillada, comenzó a tejer una red de intrigas y calumnias contra Santiago. Utilizando su influencia y sus contactos, diseminó rumores falsos, acusando a Santiago de diversos delitos, desde evasión de impuestos hasta prácticas agrícolas ilegales. Sus colaboradores, asustados por la furia del alcalde y temerosos de perder sus privilegios, se prestaron a su juego, amplificando las mentiras y fortaleciendo la campaña de difamación. La atmósfera en el pueblo cambió drásticamente. La alegría de la victoria se desvaneció, reemplazada por una inquietante incertidumbre. La solidaridad que había unido a la comunidad comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las mentiras y las manipulaciones del alcalde. Algunos vecinos, influenciados por los rumores, comenzaron a dudar de la inocencia de Santiago, mientras que otros, más fieles a su amigo, se mantuvieron firmes en su apoyo. La división se profundizó, creando un abismo entre aquellos que creían en Santiago y aquellos que se dejaban llevar por las calumnias del alcalde. Las amistades se rompieron, las familias se dividieron y el pueblo, otrora unido en la lucha por la justicia, se encontró fragmentado y desunido. Santiago, observando la discordia que el alcalde había sembrado, sintió un profundo dolor. La lucha contra la injusticia se había transformado en una batalla contra la desconfianza y la división. Una batalla mucho más difícil y desalentadora. El alcalde, aprovechando la confusión y la creciente desconfianza, intensificó su ataque. Presentó ante el Consejo Municipal una serie de documentos falsos, elaborados con la ayuda de un escribano corrupto, que supuestamente probaban la culpabilidad de Santiago. El Consejo, dividido y presionado por el alcalde, se mostró indeciso, incapaz de tomar una decisión justa. La fecha de una nueva audiencia se fijó, con la amenaza latente de una condena injusta sobre Santiago. Mientras tanto, un grupo de amigos leales a Santiago, encabezados por Pedro y Emilia, trabajaron incansablemente para desmontar las mentiras del alcalde. Reunieron pruebas, buscaron testigos y reconstruyeron la verdad con paciencia y dedicación. Descubrieron que el escribano corrupto había sido sobornado por el alcalde y lograron obtener confesiones de algunos de sus colaboradores, quienes, arrepentidos de su complicidad, decidieron testificar en contra del alcalde. La noche anterior a la audiencia, Pedro y Emilia, junto con otros amigos de Santiago, se reunieron en secreto para planear su estrategia. Sabían que la batalla sería difícil, pero estaban decididos a luchar hasta el final, a defender a su amigo y a la verdad. Emilia, con su sabiduría y su conocimiento profundo del pueblo, propuso un plan audaz: confrontar al alcalde públicamente, exponer sus mentiras ante toda la comunidad y apelar a la conciencia de los miembros del consejo. La mañana de la audiencia, el pueblo se encontraba dividido y expectante. Algunos esperaban con temor la condena de Santiago, mientras que otros, liderados por Pedro y Emilia,
se preparaban para una confrontación definitiva. El ambiente era tenso, cargado de incertidumbre y anticipación. El destino de Santiago y el futuro del pueblo pendía de un hilo. La sala del Consejo Municipal estaba repleta, con una multitud que se dividía entre partidarios del alcalde y defensores de Santiago. El alcalde, con una sonrisa fría y arrogante, aguardaba el inicio de la audiencia, seguro de su victoria. Pero lo que no esperaba era la fuerza de la verdad, la determinación de sus oponentes y la revelación de sus propias mentiras. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, mientras Pedro se levantaba con firmeza y con una voz que resonaba con fuerza, comenzó a desmontar pieza por pieza la elaborada trama de mentiras del alcalde. La tensión era palpable. El aire se cargaba de expectativa y el destino de Santiago y su granja se debatía entre la injusticia y la esperanza. La lucha por la justicia había comenzado de nuevo y el futuro quedaba suspendido en un frágil equilibrio. La batalla por la verdad acababa de comenzar. Pedro, con la voz firme y resonante, comenzó a desentrañar la red de mentiras tejida por el alcalde. Habló con calma, pero con una convicción inquebrantable, presentando cada prueba con precisión y claridad. Mostró documentos que demostraban la falsedad de las acusaciones, las cartas falsificadas, los testimonios comprados. Cada revelación era un golpe certero al orgullo y a la autoridad del alcalde, quien, a medida que la verdad se iba imponiendo, veía cómo su rostro se tornaba cada vez más pálido y su sonrisa forzada se desvanecía. La multitud, inicialmente dividida, comenzó a inclinarse hacia la verdad. Los que antes dudaban de Santiago, al escuchar las pruebas irrefutables, sentían una punzada de remordimiento por haber caído en la trampa del alcalde. Emilia, desde su lugar, asentía con la cabeza, confirmando con su presencia la veracidad de las palabras de Pedro. Su mirada, penetrante y llena de sabiduría, recorría la sala, buscando las almas vacilantes, despertando en ellas la chispa de la justicia dormida. Su voz, aunque débil, se unía a la de Pedro, como un coro silencioso que reforzaba la fuerza de la verdad. Los testimonios de los colaboradores arrepentidos fueron devastadores para el alcalde. Cada confesión era un clavo en el ataúd de su poder, exponiendo su avaricia, su manipulación y su abuso de autoridad. La sala se convirtió en un hervidero de murmullos, de susurros que se convertían en gritos, de indignación que se hacía palpable en el aire. El alcalde, desesperado, intentó interrumpir a Pedro, gritando acusaciones absurdas y tratando de desviar la atención hacia otros temas. Pero su voz, antes dominante y autoritaria, ahora sonaba débil y quebradiza, como un eco hueco en la gran sala. Su intento de silenciar la verdad solo sirvió para confirmar su culpabilidad y aumentar la indignación de la multitud. Intentó manipular al Consejo Municipal, recordándoles su poder y su capacidad para castigar a quienes se oponían a él. Pero el Consejo, presenciando la solidez de las pruebas y la creciente presión de la comunidad, se encontraba dividido entre su temor al alcalde y su deseo de hacer justicia. Isabel, con su fuerza y su valentía inquebrantables, se levantó de su asiento y con una voz resonante confrontó directamente al alcalde. Le reprochó su comportamiento, su abuso de poder y su crueldad. Sus palabras, llenas de indignación y dolor, resonaban en la sala como un latigazo que despertaba las conciencias adormecidas. Las mujeres que la acompañaban, con sus miradas firmes y sus rostros llenos de determinación, apoyaban sus palabras, creando una muralla de resistencia contra el poder del alcalde. La presión sobre el alcalde era abrumadora. Se sentía acorralado, atrapado en una red de sus propias mentiras, sin escapatoria posible.
Mientras tanto, Santiago, observando la escena desde un rincón de la sala, sentía una mezcla de asombro, esperanza y agradecimiento. La lucha por la justicia, que parecía perdida, estaba volviendo a cobrar fuerza. La solidaridad de sus vecinos, su valentía y su determinación le devolvían la fe en la humanidad. La imagen de Pedro, con su voz firme y su convicción inquebrantable, se grabó en su memoria como un símbolo de esperanza y resistencia. La fuerza de Emilia, con su sabiduría y su presencia serena, le inspiraba una profunda admiración. La valentía de Isabel y las mujeres que la apoyaban le recordaba la fuerza invisible que reside en la unión y la solidaridad. Pero la batalla aún estaba lejos de terminar. El alcalde, aunque debilitado, no se rendía fácilmente. En un último intento desesperado, presentó un nuevo documento, supuestamente firmado por el mismo Santiago, confesando su culpabilidad. El documento, aparentemente auténtico, causó una nueva ola de confusión y duda entre la multitud. Algunos se mostraron indecisos, mientras que otros se aferraban a la verdad, a pesar de la nueva evidencia. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Un silencio casi sofocante se apoderó del lugar, mientras todos esperaban la reacción de Pedro y Emilia. Pedro, con una mirada serena y penetrante, examinó con cuidado el documento. Su experiencia con los documentos antiguos le permitió detectar inmediatamente la falsificación. Con un gesto tranquilo, pero firme, señaló las irregularidades en la escritura, la tinta y el papel, demostrando su falsedad ante la mirada atónita del alcalde. La multitud, al darse cuenta de la nueva artimaña del alcalde, estalló en un murmullo de indignación. La verdad se imponía con más fuerza que nunca. El alcalde, derrotado y desenmascarado, se hundió en su propia desesperación. Su máscara de poder se había desmoronado, revelando la miseria de su alma. Pero la lucha no había terminado. El alcalde, en un último acto de desesperación, intentó huir de la sala, buscando escapar de la justicia. Sin embargo, la multitud, unida por la verdad y la justicia, lo detuvo. Lo rodearon, impidiendo su huida, sus voces resonando como un poderoso coro de indignación y condena. La justicia, aunque tardía, parecía finalmente estar al alcance de la mano. El alcalde, acorralado y derrotado, sentía el peso de sus acciones. Sabía que su poder, su influencia, su capacidad de manipular y controlar se habían esfumado. La comunidad, unida por la verdad, había demostrado su fuerza, su determinación y su capacidad para defender la justicia. Pero la victoria aún no era definitiva. El futuro de Santiago y de la comunidad pendía de un hilo, mientras el alcalde, humillado y derrotado, se enfrentaba al juicio de sus conciudadanos. La lucha por la justicia había llegado a un punto crucial, pero la batalla aún no había terminado. La semilla de la esperanza plantada en el corazón del pueblo comenzaba a germinar, pero el camino hacia la justicia seguía siendo largo y difícil. La liberación de Santiago parecía inminente, pero el resentimiento del alcalde podría aún desatar nuevas y peligrosas consecuencias. El pueblo, aunque victorioso en esta batalla, sabía que la lucha por la justicia era un proceso continuo, una batalla que debía librarse día a día, con perseverancia y determinación. La victoria parcial celebrada no era más que un paso en el largo camino hacia un futuro donde la verdad y la justicia prevalecieran sobre la avaricia y la injusticia. El futuro de Santiago y del pueblo entero permanecía todavía incierto, envuelto en una atmósfera de tensión y expectación. Finalmente, tras un juicio público donde la verdad, defendida con valentía por Pedro, Emilia e Isabel, triunfó sobre las mentiras del alcalde, Santiago fue absuelto de todos los cargos. La confesión del escribano corrupto,
la retractación de los testigos comprados y la evidencia irrefutable de la falsificación de documentos sellaron la derrota del alcalde y su caída en desgracia. El pueblo entero, unido por la justicia, celebró la liberación de Santiago con una fiesta inolvidable. Las calles se llenaron de música, baile y alegría. Un festejo que simbolizaba la victoria de la comunidad sobre la injusticia y la avaricia. Santiago, con lágrimas en los ojos, agradeció el apoyo incondicional de sus vecinos, reconociendo que su triunfo no era suyo solo, sino de todos aquellos que lucharon a su lado. La caída del alcalde, sin embargo, no fue limpia. A pesar de su derrota pública, aferrado a su orgullo herido y a su sed de venganza, continuó maquinando desde las sombras. Se dedicó a construir alianzas secretas con otros personajes influyentes, sembrando discordia y manipulando a aquellos que todavía albergaban resentimientos o temores. Su objetivo era restablecer su poder perdido, aunque fuese a través de medios aún más turbios y clandestinos. Una de sus estrategias consistió en fomentar el descontento entre los agricultores del pueblo, aprovechando las dificultades económicas que algunos enfrentaban. Sembró la idea de que Santiago, con su trigo milagroso, había acaparado la riqueza del pueblo, ocultando su prosperidad mientras otros sufrían. Esta estrategia, aunque basada en mentiras, encontró eco en algunos corazones, alimentando la llama de la envidia y la desconfianza que el alcalde había sembrado con anterioridad. Mientras tanto, el trigo milagroso de Santiago seguía produciendo cosechas abundantes. Su calidad excepcional atrajo la atención de comerciantes de Mendocinos, ciudades lejanas, quienes ofrecían precios elevados por el grano. Santiago, consciente de la importancia de mantener la unidad del pueblo, decidió compartir sus ganancias con sus vecinos, ayudando a aquellos que se encontraban en dificultades económicas. Esta generosidad, sin embargo, fue interpretada por algunos como una forma de manipulación, alimentando las sospechas que el alcalde había sembrado con tanto cuidado. La situación en el pueblo se volvió cada vez más tensa. La línea divisoria entre aquellos que apoyaban a Santiago y aquellos que se habían dejado influenciar por las maquinaciones del alcalde se hizo más profunda e inamovible. La comunidad, antes unida por la justicia, se encontraba fracturada, dividida en grupos enfrentados que se miraban con desconfianza y recelo. La armonía y la tranquilidad que habían reinado tras la liberación de Santiago se transformaron en un clima de incertidumbre y temor. Santiago, consciente de la gravedad de la situación, decidió tomar una acción drástica. Con el apoyo de sus amigos más leales, Pedro, Emilia e Isabel, organizó una asamblea pública para aclarar las cosas y restablecer la unidad del pueblo. En un discurso emotivo y sincero, Santiago explicó su situación, detallando su generosidad, su deseo de compartir la prosperidad y su lucha contra la injusticia. Expuso las mentiras del alcalde, revelando sus estrategias de manipulación y sus intentos de dividir la comunidad. La asamblea se convirtió en un escenario de confrontación pública entre Santiago y el alcalde, cada uno con sus aliados y partidarios. El alcalde, con su discurso cargado de falacias y acusaciones, intentó deslegitimar a Santiago, pero sus palabras fueron recibidas con incredulidad por muchos de los presentes. Pedro, Emilia e Isabel, junto con otros vecinos que habían sido testigos de la rectitud de Santiago, refutaron las acusaciones del alcalde, presentando pruebas contundentes de su honestidad y su generosidad. La verdad, aunque luchaba contra una poderosa corriente de desconfianza y resentimiento, comenzó a imponerse. Muchos de los presentes, al escuchar los testimonios sinceros y las pruebas irrefutables, se dieron cuenta de la manipulación del alcalde y de sus intentos de dividir la comunidad. La asamblea, que comenzó como un escenario de confrontación, se transformó
en un espacio de reconciliación y entendimiento mutuo. Tras un largo debate, la mayoría de los vecinos se pronunciaron a favor de Santiago, rechazando las mentiras del alcalde y reafirmando su confianza en el granjero. El alcalde, derrotado una vez más, se vio obligado a reconocer públicamente su derrota. Aunque no se arrepintió sinceramente de sus acciones, la presión de la comunidad lo obligó a retractarse de sus acusaciones y a pedir disculpas a Santiago y a los vecinos que había manipulado. Sin embargo, la reconciliación no fue completa. El resentimiento y la desconfianza sembrados por el alcalde durante tanto tiempo no se desvanecieron de la noche a la mañana. Algunos vecinos, aunque reconocieron la inocencia de Santiago, seguían albergando ciertas dudas o resentimientos. La unidad del pueblo se había restablecido parcialmente, pero las cicatrices de la división seguían presentes, recordando la fragilidad de la armonía y la persistencia de la discordia. En los años siguientes, Santiago continuó cultivando su trigo milagroso, compartiendo sus ganancias con sus vecinos y contribuyendo al desarrollo de la comunidad. El alcalde, despojado de su poder e influencia, se mudó del pueblo, dejando atrás su legado de mentiras y manipulación. El pueblo gradualmente sanó sus heridas, reconstruyendo la confianza y la solidaridad que habían sido tan severamente probadas. La historia de Santiago, el granjero que compartió su pan con un viajero y fue recompensado con una cosecha milagrosa, se convirtió en una leyenda que transmitió de generación en generación la importancia de la generosidad, la perseverancia y la lucha por la justicia, recordando a todos los habitantes del pueblo que la verdad, aunque a veces tardía, siempre prevalece. La semilla de la justicia, plantada por la solidaridad y la valentía de una comunidad, había florecido al fin, dejando atrás las sombras de la injusticia y la avaricia, dando paso a una nueva era de prosperidad y armonía. La memoria del alcalde, sin embargo, permaneció como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la paz y la eterna lucha contra la manipulación y la corrupción. La historia de Santiago se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la perseverancia pueden vencer la adversidad.